Bíblico, El progreso del peregrino. Autor, Juan Bunyan. Capítulo 17. De nuevo volví a dormir y a soñar, y vi a los dos peregrinos bajando los montes, siguiendo el camino real hacia la ciudad celestial. Más abajo de estas montañas, a mano izquierda, está el país de Capricho, del cual viene una senda tortuosa que se une con el camino por donde andaban los peregrinos. Aquí, pues, encontraron a un joven que venía de aquel país, cuyo nombre era Ignorancia. Cristiano le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Ignorancia dice: Señor, nací en el país que está por allá, un poco a mano izquierda, y voy a la ciudad celestial. Cristiano dice: Pero, ¿cómo crees que vas a entrar por la puerta? Ignorancia dice: Entraré como han entrado otras buenas personas. Cristiano dice: Pero, ¿qué puedes mostrar al llegar a la puerta para que te la abran? Ignorancia dice: Conozco la voluntad de mi Señor y siempre he vivido bien, pago a cada hombre lo que es suyo, hago oración, pago diezmos y doy limosnas, y además he abandonado mi tierra por aquella a donde voy. Cristiano dice: Mas no has entrado por la puerta angosta que está a la entrada de este camino, has venido acá por esa senda tortuosa, y, por tanto, temo que, por bien que pienses de ti mismo, cuando llegue el día de hacer cuentas, serás acusado de ser ladrón y robador, en lugar de hallar entrada a la ciudad. Ignorancia dice: Caballeros, vosotros sois enteramente desconocidos para mí, no os conozco. Contentaos con seguir la religión de vuestro país, y yo seguiré la del mío. Espero que todo saldrá bien. Tocante a la puerta de que me habláis, todo el mundo sabe que está muy lejos de aquí, y yo creo que no hay persona que sepa aún el camino a ella, ni eso nos importa tanto, ya que tenemos, como veis, una senda buena, agradable y verde, que viene de nuestra tierra hasta este camino. Cuando Cristiano vio que el hombre era sabio en su propio concepto, dijo a Esperanza en voz baja: Más esperanza hay del necio que de él. También dijo: Y aun mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura, y dice a todos: Necio es. ¿Qué haremos? ¿Hablaremos más con él o le dejaremos por ahora para que medite sobre lo que ha oído ya? Esperanza dice: Que medite un poco sobre lo que se ha dicho, pues me parece que no es prudente decírselo todo de una vez. Pasemos adelante, y después volveremos a hablar según pueda el aguantar. Se adelantaron, pues, e Ignorancia venía atrás. No mucho tiempo después entraron en un paso muy oscuro, donde encontraron a un hombre a quien 7 demonios habían atado con 7 cuerdas, y lo llevaban a la puerta que los peregrinos habían visto en la falda del cerro. Al ver esto, Cristiano comenzó a temblar, y lo mismo Esperanza, su compañero. Sin embargo, cuando pasaban los demonios con el hombre, Cristiano miró para ver si lo conocía. Era un tal Vuelve Atrás, que vivía en el pueblo de Apostasía, mas no pudo ver muy bien su cara, porque agachaba su cabeza como ladrón hallado en delito, pero llevaba un papel en la espalda, con esta inscripción: Profesor de religión, sensual y apóstata condenado. Cristiano dice a su compañero: Ahora recuerdo lo que me fue contado de un buen hombre en estos lugares. Se llamaba Poca Fe, pero era buen hombre, y vivía en el pueblo de Sinceridad. El caso fue el siguiente. En la entrada de este paraje hay otro camino que viene desde la puerta de la vía ancha, que se llama la Senda de los Muertos, y es llamado así a causa de tantos asesinatos que se cometen allí. Pues este Poca Fe, yendo en peregrinación, como nosotros hacemos ahora, se sentó allí y se durmió. Por la misma senda caminaban formados 3 pícaros, cuyos nombres eran Cobardía, Desconfianza y Culpa, 3 hermanos, y viendo ellos a Poca Fe, vinieron a todo correr a donde él estaba. Este buen hombre acababa de despertar de su sueño y se paraba para seguir su viaje. En esos momentos llegaron los 3 pícaros, y con muchas amenazas le ordenaron detenerse.
Viendo eso, Poca Fe se puso muy pálido, y no tuvo fuerzas ni para pelear ni para huir. Entonces dijo Cobardía, entrega tu bolsa, mas como él no se dio prisa para entregarla, pues le daba dolor perder su dinero, Desconfianza corrió hacia él y, metiendo la mano en su bolsillo, sacó de allí una talega de dinero. Entonces gritó Poca Fe, ladrones, ladrones. Entonces Culpa le dio a Poca Fe un golpe en la cabeza con un garrote que llevaba en la mano, de tal manera que lo derribó en el suelo, donde se desangraba por momentos. Todo este tiempo los pícaros se quedaron allí, pero, oyendo unos pasos en el camino y temiendo que fuese Gran Gracia, que vive en la ciudad de Buena Confianza, comenzaron a correr y dejaron a este buen hombre solo. Poco después volvió en sí Poca Fe, y, parándose como pudo, siguió su camino. Esta es la historia. Esperanza dice. Pero, ¿le quitaron todo cuanto tenía? Cristiano dice. No, porque no hallaron el lugar donde llevaba sus joyas, de manera que las conserva todavía. Mas, según me contaron, el buen hombre se afligió mucho por su pérdida, pues los ladrones recogieron la mayor parte del dinero que llevaba para sus gastos. Lo que no le quitaron, como he dicho, fueron sus alhajas, y también algunas monedas sueltas que apenas bastaban para llevarle al fin de su viaje. En verdad, si no me dijeron mal, tuvo que pedir limosna en el camino para mantener su vida, porque no le era permitido vender sus alhajas. Gracias a la caridad, adelantaba, pero iba gran parte del camino con el estómago vacío. Esperanza dice. Pero, ¿no es una maravilla que no le quitaron su certificado, por medio del cual había de hallar entrada a la puerta celestial? Cristiano dice. Es maravilloso, pero no fue por la habilidad de él, porque, estando tan espantado cuando cayeron sobre él, no tenía ni poder ni juicio para esconder nada, de suerte que fue más bien por la buena providencia, y no por sus esfuerzos, que los ladrones no le quitaron aquel tesoro. Esperanza dice. Debió haberle consolado que no se lo quitaron. Cristiano dice. Debiera haberle sido gran consuelo, pero los que contaron su historia me dijeron que hizo muy poco uso de él en todo el resto del camino, y fue porque la pérdida de su dinero le causó mucho desmayo. En verdad, durante la mayor parte de su viaje se olvidó de él, y además, cuando recordaba que tenía su certificado y comenzaba a consolarse por ello, luego le venían nuevos pensamientos de su gran pérdida, y estos borraban todo. Esperanza dice. Pobre hombre. Esto debe haber sido una gran aflicción para él. Cristiano dice. ¿Aflicción? Ya lo creo. ¿No lo hubiera sido para cualquiera de nosotros el haber sido maltratado, robado y herido, como fue él, y eso en un lugar extraño? Lo maravilloso es que no se murió, pobrecito. Me dijeron que regaba todo el camino con sus quejas dolorosas y amargas, y contaba a todos cómo había sido robado, y lastimado, y que apenas escapó con vida. Esperanza dice. Pero es extraño que, en su apuro, no pensara empeñar alguna de sus joyas para aliviarse en el viaje. Cristiano dice. Tú hablas como un recién nacido. ¿Por qué había de empeñarlas? ¿O a quién se las había de vender? En todo el país donde fue robado, sus alhajas no eran estimadas en nada, ni tampoco necesitaba el de la clase de auxilios que su venta le hubiera proporcionado. Además de esto, si no hubieran aparecido sus alhajas cuando llegó a la puerta de la ciudad celestial, Poca Fe hubiera sido excluido de aquella herencia, como muy bien lo supo, y eso hubiera sido peor para él que las maldades de 10.000 ladrones. Esperanza dice, ¿por qué hablas tan ásperamente, hermano mío? Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, esa primogenitura era su más rica alhaja, y si él lo hizo porque no podía haberlo hecho también Poca Fe. Cristiano dice, Esaú, es cierto, vendió su primogenitura, y lo hacen muchos otros y con hacerlo pierden las mejores bendiciones, como sucedió con aquel miserable,
pero tú debes hacer diferencias entre Esaú y poca fe, y también entre sus propiedades. La primogenitura de Esaú fue simbólica, mas las joyas de poca fe no eran así. El Dios de Esaú era su vientre, mas no era así con poca fe. La flaqueza de Esaú consistía en su apetito carnal, y la de poca fe no era de este género. Esaú no veía más allá que el satisfacer su concupiscencia, que decía: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Más poca fe, aunque desgraciadamente tenía muy poca fe, esa poca fe le preservó de tales desmayes, y le hizo ver y apreciar sus alhajas mejor que venderlas, como Esaú hizo con su primogenitura. Nunca has leído en alguna parte que Esaú tuviese fe, ni siquiera una poca, por tanto, no es de admirar lo que hizo. Esperanza dice: pero, cristiano, estoy persuadido en mi corazón que esos 3 pícaros son unos cobardes, de otro modo, ¿no hubieran corrido al oír el ruido de uno que venía en el camino? ¿Por qué no se armó poca fe de valor? Me parece que pudiera haberse defendido contra ellos. Cristiano dice, que son cobardes, muchos lo han dicho, pero son pocos los que han tenido el valor de detenerse en la hora de la prueba. En cuanto a valor, si te hubiera sucedido lo que a él, muy pronto te hubieras rendido. Por cierto, es fácil hacer la suma de tu valor ahora que esos pícaros están lejos, pero si llegasen a ti como a él, pronto cambiarías de pensamiento. Yo mismo he estado en conflicto como poca fe estuvo, y encontré que era cosa terrible. Los 3 bandidos me asaltaron, y luego que empecé a resistir dieron un grito, y al instante vino su amo. Según el dicho, no hubiera dado un centavo por mi vida, si no fuera que, por favor de Dios, estaba yo vestido de armas de prueba. Y a pesar de estar tan bien armado, encontré muy difícil el portarme con valor. Ninguno puede saber lo que es un combate así, sino solo el que ha estado en él. Esperanza dice: sin embargo, echaron a correr cuando solo imaginaron que gran gracia estaba en el camino. Cristiano dice: es verdad, muchas veces han huido ellos y su amo, con solo que gran gracia haya aparecido, y no es maravilloso, siendo que él es el campeón del rey. Hay una diferencia entre poca fe y el campeón del rey. No todos los súbditos del rey son campeones, ni todos pueden en la prueba hacer tales hazañas como él. Unos son fuertes, otros débiles, unos tienen mucha fe, otros tienen poca. Este hombre era de los débiles, y por lo tanto sucumbió. Pero, para los de a pie, como tú y yo, jamás debemos desear encontrar a un enemigo, ni gloriarnos de que podríamos hacerlo mejor, cuando oímos de otros que han sido derrotados, ni lisonjearnos pensando de nuestro valor, porque tales, por lo general salen peores cuando son probados. Recuerda el caso del apóstol Pedro, se jactó, sí, su vana presunción le hizo decir, que haría mejor y ayudaría más a su maestro que todos los otros. Pero, ¿quién fue tan vergonzosamente humillado por estos pícaros como él? Por tanto, cuando oímos hablar de tales robos cometidos en el camino del rey, nos conviene hacer 2 cosas. Primera, salir armados de cabeza a pies, y llevar un escudo, porque, por falta de el que acometió a Leviatán con tanto brío nada le pudo hacer, pues cuando nos falta el escudo, él no nos teme. Por tanto, el que sabe ha dicho, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Segunda. También es bueno pedir al rey que nos dé una guardia, o mejor, que él mismo nos acompañe. Esto hizo a David regocijarse cuando estaba en el valle de sombra de muerte, y Moisés prefería morir donde estaba que dar un solo paso sin su Dios. Oh, hermano mío. Si aquel nos acompaña, ¿qué hemos de temer, aunque 10.000 se levanten en nuestra contra? Pero sin él, los más esforzados caerán entre los muertos. Así siguieron su camino, e ignorancia venía detrás, hasta que llegaron a un punto donde otro camino se unía con el que llevaban, de suerte que aquí no sabían los peregrinos cuál de los 2 seguir, porque ambos parecían igualmente rectos,
por lo cual aquí se pararon a considerar. Pero mientras pensaban acerca del camino, he aquí que un hombre de color negro, cubierto de un vestido muy blanco, llegó a ellos y les preguntó por qué estaban allí parados. Le contestaron que iban a la ciudad celestial, pero que no sabían cuál de los dos caminos tomar. Seguime, dijo el hombre, pues allá mismo voy yo. Le siguieron, pues, por el camino que se apartaba del camino real, que poco a poco se iba desviando de la ciudad a donde deseaban ir, tanto que en poco tiempo habían vuelto la espalda a ella, sin embargo, le seguían. Mas, al poco rato, antes que lo supieran, se vieron envueltos en una red, de la cual no sabían cómo salir. En esto, el vestido blanco cayó de las espaldas del negro. Entonces vieron dónde estaban, y allí quedaron algún tiempo lamentándose, porque no podían salir. Cristiano dice: ahora veo que estamos en un error. ¿No nos amonestaron los pastores de tener cuidado del lisonjeador? Tal como es el dicho del sabio, así lo hemos hallado en este día, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. Esperanza dice: también nos dieron una nota de instrucciones tocante al camino, para nuestra seguridad, pero hemos olvidado leerla y no nos hemos guardado de los caminos del destructor. En esto David fue más juicioso que nosotros, porque dijo: para las obras humanas, por la palabra de tus labios yo